obviamente la palabra patos no se refiere a las aves, tampoco a los gansos que hoy gobiernan. Patos con TH en griego significa el momento más emocionante de una relación. Por ejemplo, hay santos que levitan, ¿sí? Y entra el superior y ¡pum!, se caen al suelo, ¿no? El patos es cuando están levitando. El patos, ¿tú eres casada? Sí. Si tienes momentos muy delicados, amorosos y profundos con tu esposo, se llama patos. En el momento que un hijo tiene la emoción de encontrarse a la madre que perdió hace años o a la que hace mucho tiempo no ve, se llama patos. Cada vez que yo llego a México, después de estar 2 semanas ausente de mi esposa, para que les platico lo que pasa, se llama patos, ¿no? Y no me hago pato, ¿eh? Ella tampoco, por supuesto. El patos es, pues, el momento más emocionante del día a día. Es por el que vivimos y es la principal fuente de endorfinas, de salud, de alegría. Entonces, cuando mi padre habla del patos del alma, de la gracia, ¿cuál sería el equivalente? Pues es el momento en el cual el alma se encuentra con Dios, que tiene la certeza, la emoción de ser hijo de Dios y de estar en comunión con Él, y sobre todo a través de la Eucaristía, ¿no? Entonces, lamento mucho que estemos llenos de muy buenas personas en desgracia, en no gracia. ¿Qué me propuse para hoy? Pues a todas esas buenas personas que hoy nos acompañan, por favor, si quieren no haber perdido el tiempo, vayan y pónganse en gracia. Se los dice un psiquiatra, un psicólogo, un médico de la mente. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo sostengo con tanta certeza? Un poco de historia. Cuando yo termino psicología a los 21 años, en la Ibero, ¿ves? Si hubiera estudiado en el Poli diría ¿vites? En la UNAM diría ira. Y en la náhuatl diría ¿observasteis? Pero bueno, no sé cómo se diga en la UCLA de California. Debe tener su giro de lenguaje, ¿no? Descubro que lo que yo podía decirles a mis pacientes en respuesta a sus terribles preguntas, uy, nanita, todavía me acuerdo y tiemblo, prácticamente era nada. Si acaso tranquilizarlos o recetarles que fueran con el psiquiatra de junto para que les diera un Tafil o un Prozac. Como se usa aquí, ¿no? No saben otro sonsonete más que darte tranquilizantes. Déjenme decirles que es un gran fraude, un enorme fraude. Resolver problemas emocionales con tranquilizantes es resolver un problema bacterial con Pepto-Bismol. Ni duda cabe que el Pepto-Bismol te pone un taponzote de muchas horas, pero no mata a los bichos. Entonces, el Prozac y el Tafil y cualquier tranquilizante menor o mayor, cualquier ansiolítico o antipsicótico, te calma los nervios, pero no te cura. Ni te quita las grandes problemáticas noogénicas, es decir, las grandes broncas existenciales, que son resolver tu origen, tu identidad y tu destino. No al estilo del Venancio que les platiqué, ¿no? Si ya llegó Venancio, perdóname, no me refiero a ti. Sí, es que tengo un amigo que se llama Venancio. Creo que por ahí anda, ¿no? ¿Una pregunta? Sí. Mi hijo tiene ahorita 16 años y tiene un año que le han estado dando todas esas pastillas que usted mencionó ahorita. Y no se cura. No, la psicóloga me prohíbe que deje de dárselas. Para alguien es negocio. Y él me dice, porque yo no se las quería dar, y él me dice que si ella dijo que no se las puedo dejar de dar, que ella sabe
más que yo y que él las tiene que tomar. O sea, está en su idea de que él siempre tiene que tomarlas para estar bien. Ya tiene una doble adicción. La adicción neuroquímica, que causa la sustancia en sí, y la adicción psicológica. Yo no estaba de acuerdo, pero ella me obligó a dárselo. Ella me dijo, tú, si yo te las estoy dando, dijo, tú es tu obligación tenerlas. ¿Tú sabes cuál es el único producto tomado que yo receto a veces, muy rara vez, para que una persona se sienta mejor? Son somníferos no tóxicos de origen natural que permiten a la persona recuperar su sueño, ponerlo a dormir bien. ¿Cuál es el nombre? Sí, por ejemplo, un té de 7 azares es un recurso fantástico. Bien cargadito con miel de abeja y duermes como angelito. Pero no es un psicotrópico, no es una medicina psiquiátrica, es un recurso natural. También a veces recomiendo que las personas ingieran algunos minerales, sobre todo el vanadio y el selenio, que son los que más ayudan a un buen funcionamiento cerebral. Y algunas veces una buena inmersión en minerales o vitaminas funciona, aunque no para todos. Lo que nunca he hecho en 57 años es recetar un Prozac, un Tafil o un tranquilizante. Jamás. Y mira que bastante más de la mitad de mis pacientes han logrado la salud, pero ¿a base de qué? Aprendiendo a desarrollar virtudes. Virtudes. Ahora, terminaré la sesión explicando qué es eso de aprender a desarrollar virtudes, que es lo que va a contestar la primera pregunta con la que empecé. ¿Cuál es la diferencia entre formación e información? Regresando a donde estábamos y volviendo al punto, le digo a mi padre, oye, es que yo quise estudiar psicología por mis pistolas a pesar de que tú no estabas de acuerdo. Y él noblemente, en lugar de decirme, te lo dije, me lo hubiera podido decir. Simplemente me dijo, veía venir este momento, hijo, en que reconocieras que no aprendiste nada. Sí, aprendí muchas cosas, por supuesto, pero absolutamente inútiles para lo que yo quería lograr. Estudia filosofía. Y estudié y comencé a estudiar y nunca he dejado de estudiar filosofía desde los 21 hasta la fecha. Y sí me ha servido para mucho. La filosofía da muchas respuestas sobre origen, identidad y destino. Pero es incompleta. Y nuevamente, papá, ¿y ahora qué hago? Y por ahí de los 30, estudia teología. ¿Por qué? Porque filosofía anchile teología. Y eso se come o vuela. Ay, pues no sabes latín, ¿verdad? La filosofía es la sierva, es la esclava de la teología. Si estudias teología, podrás ayudar a tus pacientes como nunca antes, desde tus 21 años que empezaste. Y empecé a estudiar teología y la sigo estudiando a la fecha. Y con la teología descubro el enorme poder curativo de la gracia. De tal manera que aunque yo no soy sacerdote y no los puedo llevar al confesionario y darles la absolución, obviamente jamás podría hacer eso, porque soy padre pero de 9, pero no sacerdote. Entonces, el sacerdote puede dar la absolución y es válida, aunque tenga su amante en la sacristía. La absolución del sacerdote no vale porque él sea un hombre virtuoso. Se llama ex opere operato, que en latín significa que la absolución que el padre da, que el sacerdote da, obra por sí misma. Ex opere operato, eso significa en latín. El valor de la absolución no depende del valor humano del sacerdote que la imparte.
depende del sacramento que Cristo instituyó. Es Cristo el que te perdona. Y si tú descubres que el psicólogo te va a dar, fíjense, aquí es donde reúno todo. El psicólogo te va a dar, bueno, el psicólogo tiene mucho de biólogo y sabe de nutrición, porque cuido tu cuerpo, que esté bien alimentado. El psicólogo sabe mucho de cómo educarte en hábitos. El filósofo sabe mucho de cómo darle a tu vida un sentido. El teólogo sabe cómo obtener la gracia, para qué obtenerla y cómo conservarla. Y todo lo que la teología nos puede dar, que es un universo interminable, para saber vivir de cara al último fin. Y finalmente, todo este cóctel de sabiduría se completa con la historia. ¿Y qué es la historia? La maestra de la vida. Si no sabes historia, te verás obligado a repetir los errores de tu vida por no conocer tu propia historia. Y las naciones que no saben historia, como México, vuelven a escoger a los mismos asesinos de siempre, a los mismos oligofrénicos de siempre, a los mismos masones de siempre. México tiene 200 años casi escogiendo presidentes masones que se han encargado de destruir a la familia, a la patria, los recursos naturales. ¿Por qué muchos de ustedes se vinieron para acá? Por la destrucción del país, ¿o no? ¿O qué les iba muy bien allá? ¿Quién deja un lugar donde le va de maravilla? A menos que sea misionero como la Madre Teresa, ¿no? Y que se va a 10,000 kilómetros de su tierra para evangelizar. Entonces, la destrucción de México, desde 1824, ahí empieza, más fuertemente que en 1767, que ahí empezó en realidad, como lo demuestro en uno de mis libros que está ahí a la venta, que se llama La expulsión de los jesuitas. Obra masónica que consistió en dejar a México sin educadores. ¿Qué pasa con un país al que dejas sin educación? Fácil de controlar, fácil de engañar, fácil de manipular, fácil de mentirles, fácil de darles esperanzas que nunca se van a cumplir. Fíjense, hay un famoso ciudadano que se llama Gilberto Lozano, que lleva las cuentas de todas las mentiras del Pejelopóstol. Según yo, este lunes llevaba 368 mentiras comprobadas. Y las publica en la red y tiene 2 millones de seguidores. Nadie tiene tantos seguidores como él en la oposición al gobierno. Es de Monterrey, ¿verdad? Es de Monterrey. Mis respetos para el regiomontano este. Y además es mi amigo desde hace como 30 años. Una persona que quiero y admiro mucho. Además se mantiene en gracia, ¿eh? Es muy coherente. Pues a pesar de que él ha documentado error tras error tras error y todos los días los publica, el 70% de la población le siguen creyendo al mentiroso. ¿Y saben por qué? Lo sé como psicólogo, por ambivalentes. Lo sé como filósofo, porque la gran mayoría de la población no conoce ni su origen, ni su identidad, ni su destino. Lo sé como teólogo, porque no viven en gracia, aunque vayan a la basílica de rodillas. Así no se consigue la gracia. Si la Virgen les hablara, ¿qué les diría? Mijito, si me quieres tanto, ve a ver a mi hijo. ¿Dónde está tu hijo? Allá en el confesionario, mira. Ay, ese señor tan feo es tu hijo. Pues sí, él es. Él tiene el poder que él le dio. Y si yo fuera historiador, ¿qué diría? Bueno, soy historiador. ¿Y qué digo? ¿Por qué el mexicano sigue repitiendo los mismos errores? Porque no sabe historia.
No sabe historia. ¿Quieren que se los demuestre? Con 3 preguntas nada más. Ni Max ni Nacho tienen derecho a contestar. Ellos ya se la saben. A ver, mexicanos, ¿cuál es el verdadero significado de los 3 colores de la bandera? No me salgan con que el verde de los campos, porque ya es marihuana. ¿Es que es marihuana? Claro, ya es marihuana. O el blanco de la cocaína que gobierna México. O la sangre de los 14,000 muertos que van en el trimestre. ¿Sí? El peor de la historia, según noticia de hoy. Nunca había habido tantos muertos. Entonces, si no es ni la cocaína, ni la marihuana, ni la sangre, ¿qué significa verde, blanco y rojo? Como yo lo aprendí de niña. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Puras mentiras? Verde, la esperanza, blanco, la pureza. Tache, tache, tache. Rojo, la... Menos 10, menos 10, menos 10. De los héroes. Te engañaron vilmente. Fíjate, entonces, ¿cuántas personas como tú lo piensan de buena fe? A ver, alguien que sepa, mexicanos. Al que sepa le regalo un libro de historia. No. En Google vas a encontrar mentiras. Fíjese qué importante es esto. No, por favor. ¿Cuál esperanza? Si vamos de picada y con la nariz del avión para abajo. Y a velocidad de la luz. Yo no tengo ninguna esperanza en el gobierno de México. Ninguna. Y soy realista. Vamos a Venezuela del Norte. A menos que Trump se siga fajando los pantalones. Qué cosa más increíble que hoy el bienestar de México dependa de un presidente yanqui. Ya pasó, ¿eh? Ya sucedió. En el siglo XIX, los republicanos salvaron a México. ¿Quién sabe ese acontecimiento histórico? Por supuesto que nadie lo sabe. No sabemos historia. Pero ¿por qué México no es hoy una estrella de la Unión Americana? ¿No? ¿No saben? La ignorancia. Qué terrible. Bueno, entonces volviendo a lo de los colores de la bandera. Ay, sí, ya me quedé así. Ahorita te lo cuento. Me lo cuenta y yo se los digo y me da tiempo. Fíjese muy bien. Iturbide, ¿tú sí sabes? ¿O alguien? ¿Quién levantó la mano? No, ¿Lo puedo leer? No, por favor. No, sácalo de tus neuronas. Sí, no. Es de cuando Iturbide, ¿no? Muy bien. ¿Qué dijo Iturbide? Religión. 1. ¿Cuál es el color de la religión? El blanco. Vaya, ya entre 2. A jalones. Amor. No, por favor. Religión, independencia Llevas 2. y unidad. Unidad. No. Libertad. A ver, fíjense muy bien. Es de las 3 grandes. Les pido por favor a todos, soñar no cuesta nada. Imaginen que en esos momentos tuviéramos un gobierno con estos 3 lemas, que son los lemas o los principios de las 3 garantías o bandera trigarante. Verde, blanco y rojo es la bandera de las 3 garantías o bandera trigarante, hecha a mano por Iturbide personalmente en Iguala, Guerrero, en el momento en el que se firma la independencia de México respecto de España. Y el virrey Juan de O'Donoghue tiene que firmar que está de acuerdo en que México ya no está bajo el dominio de España. Bajo 3 garantías. Primero, verde, independencia, respecto de toda otra nación de la tierra, incluyendo USA, por supuesto.
Cero injerencia extranjera. México soberano y nación libre. ¿Alguna vez México ha sido soberano y nación libre desde que los masones fusilaron a Iturbide? Nunca. Más que en breves periodos de 2 o 3 años. Con José Joaquín Herrera, con Miguel Miramón y con la fase final de Porfirio Díaz, que le costó que los masones gringos decretaran su caída. Por buen mexicano, Porfirio Díaz. No, fue un sátrapa los primeros 30 años, pero al final de su vida el Espíritu Santo le sopló. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal que hubiera realmente sido Iturbide el emperador hasta su muerte? Y que hubiera habido una sucesión de presidentes o de emperadores para los cuales el primer lema hubiera sido la verdadera independencia. Seríamos una nación mucho mejor en todos sentidos que Estados Unidos. Mucho más poderosa, mucho más culta, mucho más católica, mucho más desarrollada en todos sentidos. ¿Qué hubiera pasado con México si el blanco de nuestra fe hubiera sido la religión de Estado? El blanco es la religión católica, apostólica, romana, con exclusión de toda otra falsa religión. Lean el Acta de Independencia. Así dice, con exclusión de toda otra creencia, porque ninguna más que la verdadera es la católica. ¿Qué tal que México tuviera hoy un gobierno católico, como lo tiene Hungría o Polonia? No, no es católico, es protestante, igual que Trump, pero bueno. ¿Pero hizo la consagración? Sí, a pesar de mis respetos para Bolsonaro, así como mis respetos para Trump. Ahí sí digo hermanos, no tan separados. Es más lo que nos une que lo que nos separa. ¿Y qué tal si además de la fe católica como religión de Estado, que es el blanco, hubiera triunfado el significado del rojo? La unidad de todos los mexicanos. La unión de todos los mexicanos sin importar, como ahora importa, si eres chairo o fifí. Sí, ya estamos divididos, ¿no? ¿Quién nos dividió? Pues Pejelopostli. Ya hay mexicanos cretinos, hay mexicanos honestos, hay mexicanos conservadores, hay mexicanos del partido de enfrente que no entienden nada según él, hay mexicanos de quinta, de segunda, de cuarta. Si algo ha hecho este señor es crear odio de clases. ¿Sí? Disculpe, si no hubiera sido Andrés Manuel, ¿qué otra opción hubiera tenido? Ninguna. Ay, ninguno, todos estaban bien. A ver, es que es muy importante entender esto. Dice el himno nacional que el destino de México por el dedo de Dios se escribió. Nada más falso. Hasta 1824 te la compro. Sí, hasta ahí el destino de México parecía estar escrito por el dedo de Dios. ¿En qué año fue escrito el himno nacional? El himno nacional se escribe por 1850 y tantos. Bocanegra y Jaime Nuno hacen la música y Bocanegra la letra. Pero todavía no venía Juárez. Así que a ellos no les tocó el desastre de Juárez. Pero respondiendo la buenísima pregunta de nuestra amiga Mónica, ningún gobernante, fíjate lo que voy a decir, ningún gobernante mexicano ha sido electo por mexicanos desde 1824, excepto José Joaquín Herrera Miguel Miramón. Todos los demás han sido puestos por la masonería, pero no solamente en México, prácticamente en todo el mundo, incluyendo China, Rusia, la India, todo Sudamérica,
no se diga Norteamérica, reconociendo una excepción. Trump no estaba en el guión, se les escapó. Ahora sí que ahí sí por el dedo de Dios escribió. De veras. ¿No será la última trompeta? La última trompada sí. No sé qué pasó, pero no estaba en el guión. En el guión estaba Hillary Clinton, ¿sí? Con todo para ganar. Pero por la mano de Dios dijo, espérenme tantito, todavía no. Pero todos los demás gobernantes, es más, todos los candidatos. A ver, si tú analizas cada candidato, de los que jugaron el año pasado, aparentemente, Anaya, cuando le preguntan, oye, ¿y el aborto qué opinas? Se salió por las ramas. No tuvo el valor de decir no. Hubo otro candidato que me pidió mi asesoría para el gobierno de la Ciudad de México en contra de la Sheinbaum. Y yo, con tal de darle en la torre a esta señora, acepté ser asesor de este candidato del PRI. Y me dijo, yo soy católico, Juan, y quiero un asesor católico. Oh, maravilloso. ¿Cuánto me cobras? Me preguntó. Nada. Si vas a actuar derecho, conforme a la ley de Cristo, te regalo mi asesoría. Va. Y de pronto, un mes antes de las elecciones, va a una entrevista con un periodista televisivo el más picudo de todos, con más público que nadie, y este periodista le pregunta, ¿y el aborto, señor candidato? ¿Y saben qué contestó? Derecho conquistado. ¿Y qué dijo usted? Me agarré mi celular y le dije, ¿conoces cómo se llama el rancho del Peje? Ay, Juan Bosco, qué pelado. No, es una decisión. Te me vas para allá. La chingada. Así se llama. ¿Yo qué culpa tengo? Y me rogó, me chilló, me gritó. Pero, a ver, aquí tengo tu última grabación de hace 10 minutos. Donde estás diciendo que el aborto es un derecho conquistado. Bueno, en realidad no quise decir eso. ¿Qué quisiste decir? A ver, sal a la tele y di que te equivocaste. Me colgó. ¿Y qué dijo Mir? Lo mismo. ¿Y qué dijo el Bronco? Lo mismo. Y cuando cuestionan a Margarita Zavala, mi alumna de 5 años seguidos, que la tuve ahí sentada enfrente de mí, en el Zen del Pan. Y el día que más me he sentido deprimido, así con ganas de morirme, fue el día que le preguntan, y todavía se me tiembla la voz, Margarita, ¿qué opinas del matrimonio igualitario? Del matrimonio igualitario. ¿Saben qué dijo? No tengo ningún problema. También le hablé y le dije, no le dije que se fuera al rancho del Peje, pero sí le dije, da por terminada mi amistad para siempre. A menos que rectifiques en público y de cara a la nación. Ay, Juan, qué poco inteligente eres políticamente. ¿Sí? Dije, mira, mi inteligencia no se mide por la política, ¿eh? Mi inteligencia se mide de aquí al cielo. Yo quiero ir para allá, ¿tú no? Sí, yo también, pero no seas tan rudo. No seas tan extremoso, vivimos en el siglo XXI. ¿Y qué? ¿En el siglo XXI ya no es válida la doctrina de Cristo? Pues cambia el evangelio, ¿no? A ver, corrige la plana aquella donde dice, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los asesinos entrarán al reino de los cielos. Ay, no, tú no entiendes nada de política. Pues si tú por política entiendes pactar con el adversario, en efecto, no entiendo nada de tu política. Adiós. ¿Sí? Así están las cosas. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues el menos peor era
El menos peor, el más abortista. No, tristemente así lo es. Estoy dando mi punto de vista como millennial, ¿no? Y las cosas que yo veo en internet. Lastimosamente, mucha gente estaba en contra de López Obrador, pero los que estaban a favor tenían argumentos muy bien arraigados, pero no estaban a favor de López Obrador. Lo que querían es que